tardes, mi nombre es Jorge Rico. El día de hoy expondré sobre el análisis ecofisiológico del cultivo de la granadilla. Aquí podemos ver en esta imagen, digamos a grandes rasgos, todo lo que vamos a revisar, a evaluar y pues lo que vamos en ese momento a exponer. Tenemos el análisis ecofisiológico como primer punto. Dos, una estrategia de manejo, donde hacemos también la integración fenológica BBCH. Análisis ecofisiológico de la granadilla. Se estudia la fotosíntesis, las relaciones hídricas y la dinámica fuente-sumidero para entender la productividad de la granadilla. Adicional, se maneja el manejo de la arquitectura de la copa, que es la manipulación de la estructura de la copa, pues que previene el autosombreado y mejora las competencias para fotoasimilados. Importancia económica y social. Pues evidentemente la granadilla es un producto muy conocido a nivel local, a nivel de Colombia, y tiene un alto valor en sistemas agrícolas de montaña. Este análisis se basa en la literatura científica analizada y también en la experiencia que se ha adquirido durante todo el curso y todos los aspectos que hemos venido trabajando en las diferentes guías. El éxito de la agricultura tropical moderna radica en la capacidad de interpretar procesos vitales en las plantas, en su respuesta y a los entornos cambiantes. Sabemos que tenemos en este momento cambios climáticos considerables, que lo que sucedía hace unos 10 años, pues al día de hoy ya no está sucediendo. El clima ha cambiado, las estaciones han cambiado y hay olas de calor como hay olas de invierno que están en constante cambio y que afectan de una u otra manera al productor agrícola. En esta parte vemos cómo el análisis ecofisiológico sistémico del cultivo de granadilla, especialmente integrado los conceptos fundamentales de integrando los conceptos fundamentales de fotosíntesis, relaciones hídricas, transporte de fotoasimilados y escalas fenológicas, finalmente se sustenta en el uso del manejo de la arquitectura de la copa y podas selectivas como estrategia de manejo fisiológico clave para optimizar la productividad, garantizar la sostenibilidad y asegurar la alta calidad exigida por los mercados para tipo de exportación. Dentro de los requerimientos climáticos, la granadilla es una planta adaptada a las condiciones de bosque alto andino y zonas de transición tropicales húmedas de altura. Se encuentra entre los 1.600 y los 2.400 metros sobre el nivel del mar, temperaturas entre los 15 grados y 18 grados centígrados, medidas en horas día. Se presentan en algunos casos heladas nocturnas que afectan severamente la viabilidad del polen y el desarrollo de la floración. Una precipitación óptima está entre los 1.500 y 2.200 milímetros por año, entre una humedad relativa entre el 70 y 80% y una radiación solar pues requiere alta luminosidad para la inducción floral. También se entiende que la sobresaturación y la alta temperatura en superficie del fruto causan algo conocido como el golpe de sol y la deshidratación. Podemos ver un poco más en esta diapositiva el esquema desde la altitud, la temperatura y la precipitación, bastante gráfico, donde nos podemos guiar pues, qué condiciones debemos tener para el desarrollo de este cultivo. Tenemos algo que se llama el análisis ecofisiológico del cultivo tropical. Es un tema un poquito más grueso y me voy a permitirlo leerlo para poderlo entender un poco más. Como primer punto tenemos la dinámica fotosintética y el estrés lumínico. Sabemos que la granadilla posee un metabolismo fotosintético C3, al ser una planta de crecimiento indeterminado y habitado trepador. Tiende a acumular densas capas de follaje superpuestas sobre la estructura de soporte. Esto genera un severo problema de autosombreado. Las hojas de la capa superior saturan lumínicamente a niveles superiores a los 800 humol M2, mientras que las hojas internas operan por debajo de su punto de compensación lumínica, transformándose en fuentes de carbono de sumideros parásitos.
La fotoinhibición en hojas expuestas, las hojas del estrato superior, es decir, las más altas, bajo condiciones de alta radiación, al mediodía, combinadas con baja humedad relativa, sufren estrés fotoinhibitorio, disipando la energía lumínica en forma de calor y disminuyendo la eficiencia cuántica del fotosistema. Tenemos como relaciones hídricas y comportamiento estomático la sensibilidad al déficit de presión de vapor, que al igual que otras pasifloras, la granadilla responde drásticamente al BPD ambiental cuando el aire se vuelve seco. La conductancia estomática se reduce inmediato como mecanismo de defensa contra el marchitamiento. Esto limita la entrada de CO2 a la cavidad subestomática, cayendo a la fotosíntesis neta. Tenemos algo que se llama la vulnerabilidad radical del agua, pues posee un sistema radicular muy superficial y altamente sensible tanto al estrés por déficit hídrico, que reduce el tamaño del fruto, como al exceso de agua, el cual detiene el transporte de agua hacia la parte aérea y pues sucede la caída masiva de flores y frutos. Tenemos algo adicional que es el transporte y partición de fotoasimilados. El transporte por el floema, la sacarosa es el principal carbohidrato de exportación de las hojas maduras, que es el transporte fuente. Durante las fases reproductivas, la demanda energética para la síntesis de azúcares y pulpa en el fruto es altísima. Hay algo que se conoce como el aborto de estructuras por competencia, donde la granadilla muestra ciclos de producción superpuestos cuando hay una carga excesiva de frutos en desarrollo, sumideros dominantes. La planta prioriza estos órganos y restringe el flujo de carbohidratos hacia los nuevos botones florales y las raíces, y esto provoca un fenómeno autolimitante, el aborto masivo de flores nuevas y la pérdida de vigor radicular, generando picos y valles de producción que desestabilizan los rendimientos comerciales. Tenemos la integración fenológica a escala BBCH y puntos críticos. Tenemos en el estadio 5, BBCH de 51 a 59, la formación de órganos florales, donde las yemas axilares se diferencian en botones florales. Este proceso fisiológico requiere una óptima relación carbón-nitrógeno en la planta. Un exceso de fertilización nitrogenada priorizará el crecimiento vegetativo, zarcillos y hojas, abortando el espacio reproductivo. Luego tenemos en el estadio 6, BBCH 61 al 69, una floración y antesis. La flor de granadilla abre generalmente en las horas de la mañana. Un BPD elevado o lluvias torrenciales durante este periodo evidentemente impiden una polinización efectiva, principalmente por insectos grandes como abejorros, resultando en frutos deformes o caídas prematuras. Tenemos el estadio 7, desarrollo y llenado de fruto, que se desarrolla en la escala BBCH del 71 al 79, donde hay un periodo crítico de máxima demanda de fotoasimilados y agua. El tamaño final del fruto dependerá de la división celular efectivamente en las primeras 3 semanas post-antesis y de la posterior expansión celular. Cualquier limitación fotosintética reduce el calibre comercial del fruto. Finalmente tenemos el estadio 8, es maduración, ubicado entre la escala 81 al 89. El fruto cambia de verde a amarillo anaranjado más o menos. Es una fase climatérica que requiere una translocación constante de azúcares para el llenado de arilo, determinando los grados Brix y la disminución de la acidez y parámetros claves para la exportación. Tenemos esta imagen donde se construye toda la estrategia de manejo fisiológico de las podas de regulación arquitectónica y fuentes sumidero de la granadilla. En esta parte del estado inicial crecimiento podemos evidenciar un crecimiento desordenado, donde tenemos poca luz intermedia, hay alta humedad y los frutos pues evidentemente no están cargando como deben ser, a lo que hay que hacer el corte de ramas secundarias y terciarias. Tenemos para la siguiente la poda de regulación de intervención, corrigiendo ese tema,
que es una poda de formación, cortes estratégicos a 45 grados y una poda de renovación. Y tendremos finalmente un estadio final de arquitectura eficiente. Ya vemos cómo del principio de la imagen A a la imagen C hay una gran diferencia. Luego de que tengamos esta buena práctica, tendremos una alta penetración, óptima ventilación y mayor exposición de frutos. Crecerá una estructura fuerte, habrá control de enfermedades y una cosecha más fácil. Tenemos la parte 2, que es la poda fuente sumidero fisiológica, donde vemos todo el ciclo del flujo de fotoasimilados, cómo ocurre sin poda o poda deficiente, donde los sumideros vegetativos dominantes pues no son tallos productivos, no se ve pues tan eficiente, y como vemos, si hay eficiente, cómo llegamos a buenos frutos, a buena floración y a alto rendimiento. Para solucionar los problemas de autosombrado, la competencia de sumideros y el estrés lumínico en sistemas de emparrado, la estrategia idónea es la poda de regulación fisiológica, poda de formación, mantenimiento y aclareo, como lo veíamos en las imágenes A, B y C. Mecanismos de acción fisiológica. Tenemos optimización de la eficiencia fotosintética global, desequilibrio de la relación fuente-sumidero y mejora del microclima interno. En el primero, al remover las ramas productivas agotadas o sobrepuestas, llamadas poda de aclareo, se abre la estructura de la copa permitiendo que la radiación par se distribuya de manera uniforme en todo el dosel. Esto incrementa la fotosíntesis neta en las hojas basales e intermedias, eliminando las hojas parásitas. Tenemos el equilibrio de la relación fuente-sumidero, donde la remoción selectiva de brotes vegetativos aplicables excesivos, desbrote, redirige el flujo de sacarosa del floema directamente hacia los frutos en el desarrollo del estadio 7 y el estadio de escala 5, mitigando las fluctuaciones cíclicas de rendimiento. Mejora el microclima interno, el raleo de follaje reduce la humedad relativa atrapada en el dosel y disminuye la resistencia a la capa límite, estabilizando el BPD, nivel de la hoja, y favoreciendo una conductancia estomática constante. Impactos en la sostenibilidad y competitividad. La calidad exigida para exportación, pues evidentemente al retrasarse el tiempo de maduración en los estados 7 y 8, los frutos se desarrollan de forma muy lenta y uniforme. Esto facilita una mayor acumulación de azúcares, lípidos, ácidos orgánicos, que incrementa evidentemente la calidad física sensorial del grano. La integración en el CGC, en el sistema de gestión de calidad, una copa aireada y una poda sistemática disminuye drásticamente la incidencia de enfermedades fúngicas, foliares y del fruto, como la antracnosis, reduciendo la necesidad de aplicaciones de fungicidas químicos. Esto facilita el estricto cumplimiento de los límites máximos de exigidos por los sistemas de gestión de calidad para realizar el tipo de exportación. Tenemos un impacto de sostenibilidad y competitividad ya relacionado en esta gráfica, donde el uso eficiente del agua, riego, manejo integral de suelo, reducción del uso de agroquímicos, cuidado de la biodiversidad, nos apunta a una estandarización de procesos de cultivo, certificaciones internacionales, control de calidad riguroso y una mejora continua y eficaz operativa, siendo pues altamente competitivo en acceso a mercados internacionales, una diferenciación por calidad evidentemente frente a otros productores y un posicionamiento como un fruto de excelente calidad. Tenemos unas conclusiones finales. La productividad de la granadilla está estrictamente limitada por la eficiencia geométrica de su dosel. El autosombreado en sistemas de emparrado reduce severamente el potencial fotosintético de la planta. La dinámica reproductiva de la granadilla exige una regulación estricta del balance fuente-sumidero a lo largo de etapas BBCH entre 5 y 7 para evitar abortos cíclicos de estructuras y mantener cosechas constantes y homogéneas. La poda arquitectónica constituye una herramienta muy importante de manejo fisiológico directo que optimizará siempre el índice de área foliar efectivo, convirtiendo la energía solar en biomasa frutal de alta calidad, química y organoléptica, elevando el estatus competitivo y de exportación del productor. Tenemos acá la bibliografía que se utilizó, algunas apartes de cada uno de ellos. Muchas gracias por su atención, muy amables.
Buena tarde.